fue algo vergonzoso, horrible para el país, de ver cómo funcionarios de alto nivel, de gobierno, asambleístas, tenían carnet de discapacidad para el único fin de importar vehículos de alta gama y no pagar los impuestos que necesitan. Eso fue algo bochornoso, horrible, que nunca más debería de pasar. Sí, pero hemos pagado justo por pecadores y la ley en realidad ha sufrido un deterioro, hay que reconocerlo, en donde nosotros estamos proponiendo que las personas con discapacidad, porque ahora de acuerdo, inclusive a la devolución del IVA, es de acuerdo al grado de discapacidad y la importación de vehículos también de acuerdo al grado de discapacidad, y también los bienes de ortopédicos, de importaciones de aparatos ortopédicos, de prótesis, también es de acuerdo al grado de discapacidad. Mire, por ejemplo, antes tenemos la ley del migrante retornado, en donde ellos tienen el 80 salario para importar un vehículo y la ley de personas con discapacidad tiene el 60. Cuando hemos visto que ellos no pagan cero impuestos, las personas con discapacidad pagan de acuerdo al grado de discapacidad. Pero más allá de todo esto, yo hago un llamado. Realmente tuvimos un abandono por parte del ex gobernador, nunca se pudo reunir con las personas con discapacidad. Hubo una pobreza realmente en la administración del ex gobernador en la gobernación. Ahora esperamos realmente que el nuevo gobernador tome esta decisión de poner énfasis, sobre todo en el Ministerio de Relaciones Laborales, para que las empresas públicas y privadas inserten a las personas con discapacidad. Somos seres humanos de carne y hueso, de sentimiento, personas que aún con doble sacrificio, usted sabe, para educarnos, para prepararnos, tenemos de tercer o cuarto nivel, sin embargo nos tienen en papeles, de pasapapeles en las instituciones, en archivo, cuando vemos que hay una discriminación por las personas con discapacidad. Y es ahí también cuando yo quiero felicitar realmente más bien a otros asambleístas. Por eso dice que nadie es profeta en su propia tierra. Sí. Mire que me he reunido con asambleístas de la provincia de Zamora, de la provincia de Azuay, de la provincia de Pichincha, de la provincia de Guaya, de Manabí, de Machala, para hacer la reforma a la ley de personas con discapacidad, y no hemos podido reunirnos con los 4 asambleístas de la provincia de Loja. Bueno, ellos están realmente ellos están preocupados de otras cosas. Ellos están preocupados, están en otro baile. Pero si está doña Joana Ortiz, por ejemplo, ella está preocupada de que le devuelvan el sueldo vitalicio a Rafael Correa y al ex vicepresidente Glass, que está preso, y el otro prófugo. El asambleísta Maldonado estaban también preocupados de que con lo de las empresas eléctricas y cosas así. ¿Qué podemos decir de nuestro amigo Manuel Medina? O sea, está perdido. Está perdido en acción. Está perdido en acción, y la otra asambleísta, bueno, buscando cargos en la institución. Es una cosa bárbara esto. Totalmente. Pero mire, yo quiero felicitar al asambleísta Eduardo Mendoza de la provincia de Los Ríos. Él ya presentó la reforma a la ley de las personas con discapacidad y también presenta... ¿Por qué es necesaria la reforma? ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos de que el 30, 40... Pero la ley quedó hecha en el tiempo de ustedes. Sí, por supuesto. Mire, en los 117 artículos, cuando nosotros hemos visto que en la pandemia que se entregaron carnés a gente que no tenía de discapacidad, es que nosotros estamos viendo debilidades en algunos artículos. Y esto es normal. Las leyes nunca serán camisa de fuerza. Las leyes es para modificarlas de acuerdo al tiempo, ¿no es cierto? Esta ley fue hecha en el año 2012, 2013, y estamos en 2022 y hemos visto algunas debilidades. Mire, por ejemplo, cuando nosotros propusimos que la ley era de 120 salarios, hoy tenemos 60 salarios. Si usted multiplica por los 425, nos está dando una importación de un vehículo de $25,500 de los Estados Unidos. Pero es que no tienen esa facilidad, Richard. O sea, la ley ahí también tiene que estructurarse, pero de un modo en que permita que el acceso a este tipo de vehículos, que no es pues para el confort o para... Por supuesto, Carlitos, para personas que lo necesitan, pero esas personas no tienen ese acceso, no tienen los 20,000, los 10,000, los 30,000 que pagaron estos señores con el carnet de discapacidad para importar vehículos de altísima gama. Es que eso es una crueldad. Las personas con discapacidad y quienes son los familiares, una madre que tiene un hijo con discapacidad, no traen un vehículo para lujo, sino traen justamente para movilizarse, para hacer sus actividades diarias, qué sé yo, para su rehabilitación. Claro. Pero mire, cuando yo hablo, por ejemplo, de
el asambleísta Eduardo Mendoza. Él también presenta otro proyecto de ley reformatoria a la ley orgánica electoral del Código de Democracia, mediante el cual todas las organizaciones políticas tendrán de manera obligatoria que incluir en las listas de elecciones pluripersonal un mínimo del 10% de personas con discapacidad. ¿Por qué lo hemos propuesto? Porque hemos visto una discriminación. Usted ve que las mujeres tienen el 30% y muy merecido, y mis sinceras felicitaciones, porque han sido discriminadas no solamente en el siglo XX, XXI, sino seguirán siendo discriminadas en una sociedad injusta, no solamente en el Ecuador, sino en el mundo. Cuando usted ve que ahora hay como 12, 14 candidatos para la alcaldía de Loja, no hay una sola mujer. Cuando usted ve que a la prefectura hay como 10 candidatos a la prefectura, no hay una sola mujer. Entonces las personas con discapacidad no hemos sido tomados en cuenta ni para ni para las vocalías de juntas parroquiales, ni para concejalías, ni para alcaldía, ni para prefectura. Entonces nosotros estamos proponiendo realmente el 10%, porque hemos visto una discriminación. Vea, antes del 2006, que hay que reconocer, el expresidente tuvo muchísimos errores, pero en el tema de la difusión de la política pública de discapacidades sí se reivindicó a este sector. Hay que decirlo, mi estimado Carlos. Mire, por ejemplo, cuando hablamos nosotros de las ayudas técnicas. Sí, antes de llegar a este punto, el otro me parece interesante, muy interesante, todo este problema tiene que darle la importancia que se merece. Yo digo, estos temas tienen que movilizarnos a todos, pero en el tema electoral, Richard, por ejemplo, por las mujeres sí se tiene que llegar al 50% por ley. Yo creo que no debería de ser por ley, debería de ser que por ley nos digan tienen que las mujeres ser tomadas en cuenta, y que por ley nos digan tienen que las personas con discapacidad ser tomadas en cuenta. No se presta para que sean mal utilizadas las personas con discapacidad, porque por ejemplo, entonces yo por rellenar la lista, entonces mañana lo veo a Juanito Angamarca, un gran amigo que le envío muchos saludos, dirigente de las personas con discapacidad visual. Entonces, pero solo por rellenar la lista, por ganarme la simpatía de ese sector, y eso tampoco está bien, Rick. No, mire que en países tercermundistas como el de nosotros no debería haber inclusive ese no tipo de... por fuerza. No debería existir este tipo de ley en el Código de la Democracia. Pero lastimosamente en países, como le decía, tercermundistas, subdesarrollados, cuando existe esta inequidad, esta injusticia, tiene que ver una ley para que por lo menos pueda salvar realmente a estos grupos. Mire que nosotros somos 471,000 personas que sufrimos algún tipo de discapacidad. Solamente en la provincia de Loja somos 15.690 personas que sufrimos algún tipo de discapacidad. En el cantón Loja somos 5.780 personas que sufrimos algún tipo de discapacidad. Sin embargo, no hemos sido tomados en cuenta. Vea, aún, le digo, compañeros con alto conocimiento de tercer, cuarto nivel, y hemos visto las discriminaciones en nuestro trabajo, Carlitos. Yo no quisiera que usted vaya al gobierno... Hay personas que sí les gusta la política. Por ejemplo, Richard Farfán es un apasionado por la política, por eso fue asambleísta. Es otra cosa. Pero, por ejemplo, ¿qué tal que yo como partido político, entonces le digo, vuelvo al tema a Juanito Angamarca, ven Juanito, acompáñame, porque la ley dice que tengo que poner una persona con discapacidad? Estoy abusando de una persona que es un alto dirigente de las personas con discapacidad, pero que de pronto no le guste la vinculación política. Claro, esto es para el que en este caso, Carlito, te lo voy a decir públicamente. Yo nací político, soy político nato. A mí me gusta la política. Pero, sin embargo, usted recordará que mi propia lista... Mire, que en mi propia lista, yo fui discriminado, me pusieron en cuarto puesto. Claro, porque no pensaban que iba a llegar, pues. Así es. Y total, le ganó al... Le gané, que me ubiqué en cuarto puesto en el segundo lugar. Claro. Inclusive después antes del doctor Bolívar Castillo y del ingeniero Raúl Auquilla. Entonces, estos fenómenos se dan, que si no hubiera sido esto por este querido pueblo de Loja y de mi querida provincia, que me dio el voto y que se podía ir en esa época, recuerda que era el método de Wester y el método de Home, en donde se podía escoger de la lista. Ahora es complicado. Quienes están en las primeras listas, pues, es la plancha. Entonces, es casi imposible. ¿Por qué? Porque Carlitos realmente, inclusive ahora, ya, los partidos políticos, ¿qué hacen? Vender los puestos políticos de la elección popular. Quien va pero no es ahora, eso en la época que usted también fue candidato en la revolución también se vendía. ¿No se acuerda el escándalo que se dio con lo de Calvas? Carlitos, verá,
Por supuesto, pero había ese método, ¿no es cierto? De que Se podíamos... podía elegir. Ahora yo digo, voy a Ahora- votar por el cuarto que me cae bien y ya no lo voto por el primero. Claro, Ahora es, pero en el cambio voto- ahora por cuesta ese más, primero. porque el que está en las primeras puestos o en la primera lista tenga la plena seguridad de que gana. El tercero o el cuarto no llegaría nunca. Si hoy yo fuera candidato con este método perverso que existe, nunca hubiera llegado a ser asambleísta. Y un asambleísta, que mi querido Carlos, que lo representé con dignidad, con coraje, con valentía,